Bienvenidos, este es el segundo capítulo de este podcast que se llama Dualidad. Tengo una invitadaza que ya ha estado participando con nosotros en el podcast que teníamos de Catarsis y hoy la vuelvo a tener, pero exclusivamente para este podcast. Y bueno, bienvenida, te explico un poquito antes de que te presentes. Este podcast se llama Dualidad y algo que explico mucho y que los voy a tener cansadísimos es la siguiente parte. Toda historia tiene dos versiones. Normalmente nos gusta quedarnos con la más bonita, la que la gente más aplaude, la que la gente más reconoce. Siempre nos quedamos con los finales felices, pero casi nunca contamos que hay otra versión para la misma historia. Hay cosas que no decimos, hay cosas que no contamos, hay cosas que son muy personales y que normalmente no decimos y que la gente no ve que detrás de esta historia, que puede ser de un desenlace de éxito, hay situaciones que quisiéramos no volver a repetir. Y hoy queremos compartir un poquito acerca de esas experiencias, acerca de ti, acerca de tu vida y acerca de estos pros y contras que tiene tu individualidad y tu personalidad. Tengo el gusto de presentarles y prefiero que tú te presentes, por favorcito, en este segundo episodio de Dualidad. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de volver, de regresar como invitada. Yo me llamo Carol Silva, soy una mujer de más de 30. Okay. No diré específicamente cuántos, solo más de 30. Trabajo, soy mamá, esposa, ama de casa, tengo varios roles, la verdad. Ok, bien. Tú eres hermana de nuestra querida Celine, que es con la que hacíamos el podcast de Catarsis. Así es. Entonces te tuvimos en uno de los episodios en algún momento. De hecho, fueron 2 capítulos en los que estuviste y participaste. Tus participaciones fueron geniales. Y el día de hoy quiero compartir contigo esta experiencia de este micrófono. Y bueno, siempre empiezo yo con una pregunta que creo que es importante. Uh-huh. Y vuelvo a repetir, todo en esta vida tiene una dualidad. La dualidad es muy interesante en nosotros como individuos porque nosotros nada más a veces reconocemos solamente una parte de nosotros y siempre estamos buscando cambiar la otra, ¿no? Como negándola y nos causará conflictos, pero al final también es parte de nosotros. Sí. Entonces todos tenemos cosas como muy interesantes, también cosas de las que dices, uy, no mames, esta así de plano que nadie la conozca, ¿no? Entonces, mi pregunta es para ti. ¿Cómo te definirías a ti misma? Bueno, en la actualidad me puedo definir como una persona muy introvertida. ¿Introvertida? Introvertida. Okay, me mira, gusta qué interesante. mucho disfrutar de mí como persona en lo privado. No soy tan social. Sí me gusta socializar con las personas. No me encanta socializar con gente nueva, la verdad. Ay, no sé dónde escuchar eso. Me cuesta trabajo esa parte. O sea, no es un imposible, pero sí me cuesta un poco más de trabajo. Genera un poco más de esfuerzo de mi parte. No fluyo tan fácil. Y yo creo que mucho tiene que ver pues con mi historia de vida, con mi personalidad nata, creo. Okay. Y además, bueno, me considero una persona bastante inteligente, que resuelve, que le gusta tomar el control de ciertas situaciones o de muchas situaciones. Sí, de ciertas. Okay. Me gusta que las cosas muchas veces se hagan a mi manera, porque siento que tengo como la mejor opinión. Porque así se hacen perfectas. Exacto, así salen perfectas. Soy perfeccionista, de hecho, trabajo mucho en esa parte como para regularme, pero bueno, sí, es que en esencia soy una persona bastante controladora y perfeccionista. En muchas cosas me funciona, en muchas otras me causa muchos conflictos. ¿Cómo en qué sí te funciona? Hago un paréntesis aquí para recordar un poco. ¿Te acuerdas que hicimos un episodio que le llamamos Misma raíz, diferente fruto? Sí. En el cual platicamos también con tu hermana y es un contraste muy interesante. Muy cañón. Y ustedes dijeron una frase que les decían mucho a sus papás de tú tienes el cielo y el infierno, el día y la noche, algo así, ¿no? El día y la noche, el sol y la luna. Ok, Ajá. Y que era muy contrastante. Ok, Dentro de esas cualidades, perfeccionista y todo lo maravilloso que acabaste de describir de ti, ¿cuáles son esas ventajas que tienes al tener control de las situaciones? Porque debe tener cosas bien interesantes. Sí, claro. Por ejemplo, de las ventajas que yo más celebro, pues es de que
resuelvo, o sea, no soy atenida a que alguien venga y me diga cómo hacer las cosas. Ok, sí, me consta. O sea, esa parte es como de, mi cabeza empieza a dar vueltas y a buscar la manera de solucionar. Que eres muy analítica también, tienes una habilidad para números, planeación y todo ese show impresionante. Eso me sirve mucho en mi trabajo, por ejemplo, que tengo un puesto de analista. Curiosidades. Sí, entonces me toca mucho esta parte de procesar información, analizar la información, plasmar ideas, y es algo que pues se me da. Estás en tu hábitat. Exactamente. Esa parte me gusta porque soy muy funcional, entrego resultados esperados, me funciona. En esa parte laboral me funciona, en la parte personal pues me funciona en el sentido de que yo me planteo metas y busco la manera de poderlas llevar a cabo y cómo las puedo lograr. Entonces, en la parte financiera, por ejemplo, pues yo empiezo a echar números y empiezo a ver cómo sí se puede o qué nos falta, y le doy de estructura, o sea, soy súper estructurada mentalmente, y eso me funciona perfecto pues, para lograr cosas importantes para mí. Pero ¿cómo te funciona? O sea, porque puede haber una línea muy delgada entre el análisis por la parálisis. Entonces hay gente que puede analizar un sinfín de temas y hasta que no le quede ejecuta. El único detalle es que ya se tarda un chingo de tiempo. Sí. ¿Tú cómo balanceas eso? Yo solía ser esa persona. Ok. De que sí, estructuraba todo y estaba bien perfecto en el papel, pero ya ejecutar era así como de, mejor hay que esperarnos a que llegue el mejor momento, ¿no? Ok. Pero no sé, o sea, creo que la parte del proceso que he podido llevar de terapia me ha ayudado como a destrabar un poquito esa parte, y ahora es más como, bueno, sí se puede, ya vimos que se puede, ya cuando hago mi análisis, vamos dándole como los primeros pasos. Okay. Y si sobre la marcha hay que retroceder, pues ya vamos viendo y que Dios diga, ¿no? Ahí sí ya también, confío, ¿no? Ya es como de vamos soltando también, y que el mismo proceso nos vaya diciendo si vamos por buen camino, si hay que terquearle poquito, o si ya de plano se pone muy complejo, a lo mejor no es el momento, y pues también hay que cachar las señales y tal vez. O sea, pero esa es una nueva habilidad, eso lo acabas de meter a tu arsenal. Sí, ahorita nos platicarás de un detalle que acaba de suceder, de mi nueva yo, ¿no? De mi nueva versión. Exacto. Pero antes eso, ¿cómo funcionaba? Sin este complemento de fluir, soltar, formar equipo con el universo, antes, ¿cómo funcionaba? Pues es que no funcionaba tanto, porque yo era muy buena para armar escenarios, pero no para llevarlos a cabo. Entonces, yo me paralizaba, era como, no es el momento. Entonces, mejor aquí me quedo, aquí estamos bien, ¿para qué le buscamos 3 pies al gato? Si estamos funcionando bien con lo que hay, con lo que tenemos, no hay necesidad de meterle estrés a la vida, y me quedaba como en esa parte de la estructura, en el análisis, el darle proceso mental, pero se quedaba en mental. No había mucha ejecución realmente. O sea, tú planeabas, organizabas y guardabas en el cajón. Ajá, o ponía a otros a ejecutar el plan. Es como de yo no me atrevo, yo no me siento capaz, pero tú eres muy bueno para ejecutar este plan que yo ya maniobré en la cabeza. ¿Cuáles son las ventajas de tener esa situación de control, por ejemplo? O tener todo estructurado, todo planeado, todo previsto, porque esto me suena también, porque lo he visto en muchas personas cuando no se saben regular, candidato idóneo a ansiedad. Sí, claro. Porque se pueden prever situaciones que nunca se van a presentar, pero que en tu mente figuran como reales. Yo era máster. Sí, o sea, yo era la que le daba rienda suelta a la cabeza, y no, pero es que si pasa esto, y es que no, pero es que, y si entonces llegan y nos asaltan, o donde, no sé, me atropellen, o lo que sea, ¿no? O sea, cualquier ejemplo que podamos poner, siempre había como ese escenario catastrófico que paralizaba. Entonces nunca estaba satisfecha entonces, porque siempre había algo que prever. Sí, siempre había algo que prever, y vivía como muy, como dices, muy insatisfecha conmigo misma y como inconforme, porque yo decía, tengo buenas ideas pero a la hora de quererlas poner en marcha, me freno. No me siento capaz, desconfiaba mucho de mí misma. Es como, no confiaba en mí. O sea, yo confiaba más
por ejemplo, en platicarle a mi esposo y decirle, traigo esta super idea, como ves, no sé qué. Te la vendo. Y convencerlo y venderle la idea como para que él la pusiera en acción. Okay. O a alguien más. O sea, pero donde también, obvio, llegara el beneficio, ¿no? De mi idea. O sea, pero tú no la ejecutabas, tú no la llevabas a plan, a acción. No, la verdad. Muy pocas veces, pero yo creo que ni me acuerdo de esas veces, de que no. Ok, sí podemos irle escarbando un poco porque dijiste hace un ratito que hay una historia que justifica esta tendencia a ser perfeccionista, sí. Y entre otras características muy buenas que ahorita hablaremos de la parte oscura de estas características. ¿Cuál es la historia que justifica que desarrollaste ese perfeccionismo? Pues, digo, no sé si sea como un general de los perfeccionistas, pero por ejemplo en mi caso, bueno, para empezar, soy la mayor de 3 hermanos. Eso es una característica imperdible. Ajá. Segundo, a mí se me exigía como ser el ejemplo para mis hermanos. Es como, tú eres la mayor, tú tienes que poner el ejemplo, ellos van a ver que si tú lo haces bien. Pues, había una carga familiar y moral que se te dio en tus hombros. Definitivamente. Okay. Aparte era como no queremos notas bajas de la escuela, puros 9 y 10 porque solo a eso te dedicas, a estudiar, no tienes otro compromiso, otra responsabilidad, entonces no hay como no hay opción a fallar. Entonces es como tú tienes. O sea, es así literal, no hay opción a fallar. No, o sea, aquí 9 y 10. La primera vez que saqué un 7, pues ya me andaba yo muriendo de la ansiedad, porque ¿cómo les voy a decir que saqué un 7 en educación física? Y pues, en la que todo el mundo pasa, ¿no? Ajá, dije, pero sí, o sea, fueron como ese tipo de características, o que se me exigía hacer trabajos muy limpios, no tachaduras. Que por ahí hay un ejemplo, ¿no? De cuando... si quieres compartirlo, a muchas mamás les va a llegar esto, en esa perfección. Ahora tú como mamá, que sin querer, porque quedemos claro que, no voy a hacer lo mismo que me hicieron para que... No. O sea, lo hacemos sin esa intención, pero al final repetimos porque tenemos modelos y tenemos patrones aprendidos, y que de lo único de donde yo aprendí a ser mamá, pues es de mi propia madre. Así y que tarde o temprano voy a repetir ciertos modelos. ¿Como cuáles? Bueno, una anécdota muy clara que yo tengo y así como muy presente, cuando yo era niña, mi mamá pues era la que se hacía cargo como de que cumplan con las tareas y esto y el otro, ¿no? Nos ponía a hacer la tarea, bueno, hablo por mí, y o sea, si yo me equivocaba alguna letra mal o de repente que ya me iba chuequita en una hoja o lo que sea, o sea, ella podía romper la hoja y me decía, lo vas a volver a hacer porque está sucio, o porque no escribiste bien, o porque la letra está muy fea, o lo que sea. O porque no me gustó, simplemente. Sí, al final a su criterio. Y arrancaba la hoja y era, vuélvelo a hacer. Entonces, para mí, siento ahorita que ya entiendo un poquito más de cosas, que fue como un detonante de perfección. Oye, acabas de desbloquearme un recuerdo, tú. A ver. Yo cuando era niño... tenía una tía, le mando saludos, que no lo va a escuchar, y me mandaba y le ayudé a pintar unas rejas, ahorita me estoy acordando, y yo hacía la tarea y mi prima, hija de su mamá, de mi tía, arrancaba las hojas, me daba unos chingadazos y me hacía comerme las hojas. Ahora entiendo por qué la odiaba. Sí. ¡Pum! Ok, perdón, pero se trata de ti. No, pues a mí me pasaba así, pues. Entonces yo ahora relaciono esa anécdota con el perfeccionismo con el que desarrollé mi vida. O sea, porque yo recuerdo o sea, de toda mi escuela, yo era de las que empezaba un trabajo y yo no me paraba ni a comer hasta que lo terminaba, porque no, o sea, se me iba la idea, o perdía como el ritmo, o sí, o sea, yo decía, no, es que si se me va la idea o pierdo como el ritmo, voy a acabar más tarde, o ya no voy a plasmar lo que yo quería plasmar porque me voy a distraer si me voy a comer, ¿no? Entonces el sentido de responsabilidad se creó bastante fuerte. Cañón, sí.
Sí, yo creo que mucho tuvo que ver esa parte de que pues la hermana mayor, esa parte de tú eres el ejemplo, entonces pues eso es una carga impresionante. No, está cañona. Pues no puedes fallar así nomás, ¿no? Es como, eres un ejemplo que están viendo los que vienen atrás, entonces pues échale ganitas, ¿no? O sea, pero que tiene cosas muy chidas, vuelvo a repetir. Sí. El sentido de responsabilidad, la proactividad, la iniciativa, la toma de decisiones. La ejecución no tanto, pero todo lo demás sí está, o sea, muy planeadora, organizadora y detallista, o sea, cuidas mucho los detalles. Sí. El miedo a equivocarte también es una de las circunstancias bastante interesantes. Uh-huh. En tu vida, bueno, en esta situación, ¿cuál era la exigencia que tú hacías al tener que sacar buenas notas, al tener que hacerlo todo perfecto y sobre todo al dar un buen ejemplo con tus hermanos? ¿Cuál era el estrés que generabas en ti? No, pues estaba muy cañón. Yo agarré esa responsabilidad así como cuando te dan la cajita y aquí está su responsabilidad, cáchela bien. Y así, o sea, sin chistar nada, viví muchos años así. O sea, la asumiste como tal, no como cuestionaste, tal, nada, no dijiste por qué yo, por qué a mí, por qué así, dónde está el punto flexible. No, la verdad, me enojaba mucho y cuando ya entré a la adolescencia sí debatía mucho con mi papá porque había muchas diferencias, o sea, a mí se me exigían muchas cosas que a mi hermana ya no. Y a mí eso me causaba mucho conflicto porque decía, ¿por qué no la tratas con la misma rigidez con la que me trataste a mí? Okay. ¿Qué horarios, qué calificaciones, que si las salidas, que si los novios, que si todo fue diferente? Y a mí eso me causó mucho conflicto y creo que de ahí fue donde entramos en mucha rivalidad mi hermana y yo, por esa diferencia de cómo fuimos tratadas en esa etapa. O sea, era injusto. Era injusto para mí. Uh-huh. ¿Qué te decía tu papá cuando confrontabas de esa forma? Que éramos diferentes, que yo era mucho más tranquila, que yo me adaptaba mucho más como a las reglas de la casa, que con ella tenía que ser más flexible porque ella era rebelde y no podía. O sea, que de todos modos pues, no hacía caso. Y era como, tú que si haces caso, pues ahí te van. Y así funcionaba. Ok, me imagino que entonces al cuidar el modelo que tú representabas para tus hermanos, también había muchas cosas que no te permitías hacer. Sí, pues una pues no me permitía fallar. Y actualmente. Sí. Ya, o sea, hablaremos. Pero en ese entonces era como un peso muy grande sobre los hombros el que si me llegaba a equivocar, o sea, no, la cabeza estaba resonando todo el tiempo de, híjole, te equivocaste, fallaste, y entraba esa ansiedad, y es como de, es que si lo hubieras hecho así, o sea, era cosa de cualquier cambio y ya el resultado hubiera sido otro, pero me taladraba yo sola la cabeza. Aunque tú estuvieras satisfecha con lo que hiciste, o sea, en este mismo ejemplo que estás planteando, o sea, yo sé que lo hice bien, uh-huh. Pero a lo mejor pienso que ante los ojos de mi padre no quedó bien. Uh-huh. O sea, ¿eso importaba demasiado? Demasiado. O sea, mi resultado era igual a complacer a mi papá, especialmente a mi papá, porque él era como al que yo sentía que necesitaba tener contento con mi desarrollo, con mis decisiones, con tu perfección. Con mi perfección. Todo lo que yo hacía era igual a que mi papá me voltee a ver, que mi papá me diga, estoy orgulloso de lo que estás haciendo, de lo que lograste. Si él no aprobaba, yo no hacía. Me ganaste la palabra, o sea, había entonces una gran necesidad de aprobación, más que de perfecciones, lo hago porque necesito de ti este tipo de reconocimiento. Sí, era muy importante para mí. Ok, ¿recuerdas en algún momento algo que haya sucedido en esta perfección que no diste y que te haya sentido que decepcionaste a tu papá? ¿O que no fuiste el modelo que tu padre esperaba o quería? Anécdota que yo recuerdo. Una mala nota, que te mandaron llamar de la escuela, que te portaste mal, que dijiste, no mames, ¿cómo le voy a decir esto a mi papá? Bueno, sí hubo una vez en que yo tenía 14 y andaba saliendo con un muchachillo, ¿no? Entonces, obviamente no tenía permiso de tener novio. Y resulta que mi papá me daba chance de que fuera a platicar. Ay, obvio, todos sabíamos que había algo más, pero todos nos hacíamos de la vista gorda, ¿no? Y en esa ocasión iban a ser mis 15 años
Y resulta que antes de irse el chavo pues me da un beso de piquito, ¿no? Y mi papá justo se asoma por la ventana en ese momento. Que tienen, okay. No, pues cuando me metí ya me andaba cancelando la fiesta de 15 años y que cómo es posible, que si estás muy chica y que no tienes permiso. Y bueno, se armó la grande y pues sí me dejó de hablar no sé cuántos días porque pues yo desobedecía a la indicación de que no tenía permiso para tener un novio. Pero me pesó mucho, porque, o sea, yo me sentí muy culpable y como que fallé, porque, pues yo sabía que lo estaba haciendo, ¿no? Pero no es lo mismo a que él ya se haya enterado. Sí, claro. Y el hecho de que me pusiera como esa condición de o te regulas o te quedas sin fiesta. Eso me pesó muchísimo porque ya estábamos así, no sé, a 2 meses, 1 mes, no me acuerdo. Pero sí eran como... Obviamente te prohibió. Sí, me prohibió, fue mi chambelán, pero sí me prohibió verlo pues los siguientes días y habló con él y le dijo que no estaba de acuerdo en que avanzáramos más de la amistad y, o sea, muy en su papel. Se aventó su sermón tu padre, sí, con mucho respeto, señores. Sí, se aventó así como pues, su plática con él y pues ya, tuvimos como que bajarle a eso del noviazgo, como mantenerlo más en secreto, pero sí me acuerdo que me amenazó con mi fiesta de 15. Es que también en este sentido de ser tan responsables, de repente hay una condición en la cual empezamos a asumir responsabilidades que nosotros creemos que tenemos que cumplir, que ya no se me dan tan directo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este tenor familiar, sí, ¿en algún punto tú asumiste responsabilidades que nadie te haya dado? Además de las calificaciones y de ser un modelo y un ejemplo, decir, también necesito hacer esto, pero ya de índole más personal. Yo lo más claro que tengo fue cuando empieza a cambiar el nivel económico en mi casa, empieza a ir un poco mal y yo solita, sin que nadie me lo pidiera, yo decido entrar a trabajar, empezar a generar pues una cantidad que no era tan grande, pero yo pensando en no dar carga a mis papás extra. ¿Sí? ¿Más o menos de qué edad? Pues cuando empecé a trabajar tenía 16 y trabajaba solo los fines de semana y mi papá me condicionó, me dijo, ok, puedes entrar porque necesitaba permiso. Pero, pues, si bajas calificaciones y si te empieza a ir mal en la escuela, te sales. Entonces, pues no, yo me esforcé para que la escuela se mantuviera bien y que no me prohibieran como trabajar en esa época. Y con el dinero que yo generaba, pues me compraba cosas personales. Ya no les pedía como más con de eso lo ayudabas. Que ellos me daban. Ajá, porque antes de todo esto era como... vi una blusa y se me antojó, me la compras y pues a veces me decían que sí, a veces no, pero pedía, ¿no? Y entonces dejé de pedir. O sea, pero entonces veías que al pedir con la situación que estaba en ese momento, tú sentías que era una carga para ellos. Como un abuso. Yo lo veía como de, híjole, estás abusando, estás viendo que no se puede y pues tú todavía vas a ir a pedir cosas que a lo mejor ni necesitas, nomás es un gusto. Entonces yo dije, pues ya si yo me lo compro, pues ya no hay tema porque yo me lo compré. Ellos me van a dar lo necesario, lo indispensable y yo me hago cargo de mis gustos. Y así funcioné. Y te lo permitieron también. Digo, que para ese momento y esas condiciones, guau, qué gran hija eres. Sí, claro. Ok. Sí. O sea, tu risita es... Sí, pero al final con eso obtienes ese reconocimiento del que estabas hablando hace un rato, uh-huh. En el cual me hago responsable, soy adulta y además me lo reconocen. No mamen, o sea, uh-huh. Eso se volvió parte de tu conducta al final de cuentas. Ok, mira qué interesante. Sí, eran como puras palmaditas, ¿sabes? Sí, como, claro. Como todo bien, ay no, es que otra vez dedito arriba, todo, o sea, como muy la hija ideal, no da problemas, sigue indicaciones, no se pone al brinco, o sea, todo bien. O sea, te volviste un referente. Y para mí era así como el check de, sí, ya cumplí.
y aquí y allá, todos están en armonía conmigo, todo el mundo me quiere, todo el mundo me acepta y vamos bien. O sea, para mí era como, mágico, fenomenal. Me imagino que ahí reafirmaste esta dinámica en la cual, mira, hacerme responsable y no causar problemas, que significaría y no pedir que me den atención, generó un beneficio bastante interesante. Sí. Bien, ahora déjame hacerte la otra pregunta para que nos dé tiempo. Dentro de todas estas cualidades siempre hay pros y siempre hay contras, ¿sí? Que están saliendo un poquito a relucir. Sí. Con esta tendencia a no fallar, qué pinche presión, o sea, no, wow. Sí, es que se entienden muchas cosas. Esta presión a no fallar, a ser un ejemplo, a volverte un referente, sí, en la cual están las miradas en ti. Obviamente entiendo el nivel de perfección que debiste de haber desarrollado para que no se te juzgara, no se te criticara, no se te cuestionara también, pero además el volverte un modelo para los ojos de tu padre y decir, no mames, qué hija tan genial tengo, sí, pues está chido, pero al final generó un pinche yunque en tu espalda. Sí. ¿Cuál es el precio que hoy en tu vida pagas? Porque qué chido que seas estructurada, qué chingón que seas planificadora y que resuelvas y los números, pero al final hay un precio. Muy alto. Claro, muy alto. Y por ejemplo, personas que tienden a prever tanto y planear tanto y organizar tanto y percibirse en un futuro alterno, putes, es un candidato idóneo a ansiedad, pero encabronada, y desarrollaste unos hábitos mentales en los cuales tu mente ya se maneja por sí sola. Sí. Ya piensa escenarios aunque no se los plantees. Y te dice, oye amiga, ¿no has considerado esto también? Y ya digo, no mames, sí es cierto. Y empiezas otra vez. ¿Cuáles son los puntos, por decirlo así, negativos de esta situación o lo que pesa realmente? Pues lo más pesado, la frustración. O sea, lidiar con la frustración cuando hasta te rascas. Cuando te das cuenta que quieres alcanzar un nivel de perfección que pues está muy cabrón. Está bien pinche neurótico eso. O cuando te equivocas con cosas del día a día de gente normal y tú no te lo permites, híjole, genera una frustración muy cañona. Porque es no, esto no me puede pasar a mí. ¡Ay, o sea, cabrón! Yo soy la que hace todo bien, la estructurada, esto. O sea, no te puedes permitir esto, no te puedes permitir fallar. Y empiezan, o sea, físicamente. Te observa el estómago, claro. Desde los 18 años, la gastritis, esta parte mental de que pues no dejas de pensar en 1000 escenarios todo el tiempo, o sea, la cabeza está todo el tiempo en constante pensar. Sí, está revolucionada. Pero muy cañón. Y la frustración ante darte cuenta que pues muchas veces las cosas no van a salir, pero no lo aceptas. Pero no porque tú no quieras que salgan, sino porque las circunstancias, el tiempo, no el escenario, exacto. Pero no lo entiendes. Sí, querer que dependa de mí está muy cabrón. Porque hasta creía que sí dependía de mí. O sea, decía, claro, o sea, si yo puedo ir y decirle a fulanito de tal que entonces cambie el horario de tal cosa para entonces yo estar en tiempo. ¿Sí? O sea, es como decir, claro que sí se puede. Okay. Nada más no lo hice. O sea, debí haber ido a anticiparme a modificar este escenario para que entonces sí se pueda. Es que eso está muy neurótico y muy ansioso. Muy cabrón. La neurosis, o sea. Sí, parte de ahí. No, o sea, no, de verdad te genera una ansiedad, un estrés, esta frustración que te digo. Se vive con una carga muy cañón. Es que sabes también en qué pienso ahorita que estás comentando esto, la sensación de insatisfacción. Mucha insatisfacción. Que debe de generar, porque al final no somos perfectos, somos perfectibles. Uh-huh. Y cuando hacemos una cosa que quedó bien dentro de nuestro contexto, pero cuando te pones en esta versión neurótica perfeccionista a analizarlo, sí, puta, ahí empiezan todos los si debieras y debiste, pero hasta ahí se vuelve algo más perfectible. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo chingados las cosas van a quedar perfectas? Nunca, porque todo es perfectible. ¿Cómo lidias con esa pinche frustración? No sé, la verdad no sé. Que hoy ya lo está haciendo muchísimo mejor, debo de decir, pero ahorita entramos en ese detalle. No sé, la verdad. Solo me acuerdo eso que mencionaste,
la insatisfacción y la infelicidad que me generaba. Claro. O sea, no había nada que yo pudiera hacer que yo dijera, wow. ¿Esto me quedó? Esto me quedó al puro pinche chingadazo y con esto puedo ser feliz por X tiempo. Sí, no. No, jamás. o sea, la felicidad duraba el momento y al minuto o al día siguiente era, órale, ¿qué sigue? ¿O cómo lo mejoro? Siguiente prueba o cómo lo mejoro, ajá. O sea, era como muy fugaz todo y no estaba chido. No, wow. Es que el nivel de insatisfacción, de frustración, el nivel de emoción de intolerancia que te puedes generar y de lo poco paciente que te puedes volver Sí. en tu entorno, puta, los demás terminan pagando para ser parte de esta frustración. Muy cañón. Hoy como ese perfeccionismo que hablaste hace un rato, oye, en algún punto de tu vida, ¿cuál fue el estrago que te generó? Bueno, la experiencia que ya les platiqué en un episodio anterior, en el otro podcast, que para mí fue como el parteaguas. Sí, fue un madrazo de la vida impresionante. O cachas, o a ver cómo nos toca, porque... Y la verdad ya no me quise arriesgar. O sea, dije, no, esto está muy cabrón. Cuando fallece mi bebé, recién nacido, pues todavía no entraba en ningún proceso de terapia ni nada. Seguía siendo la de siempre, ¿no? Uh-huh. Y llegan estas ideas perfeccionistas Sí, a la claro. cabeza de, es que te faltó hacer esto, es que si hubieras hablado con el doctor antes de tal fecha, te faltó, no sé, buscar una opinión con un especialista en tal cosa, o sea, y la culpa, o sea, que te invade y te llega. O sea, creer que fue algo que tú debiste de haber cuidado o que llegaste a ocasionar. Que me faltó control en la situación. De decir, dejaste de hacer esto y tu bebé se murió. Porque no previste tal situación. O esto pudo haberse hecho diferente, pero no lo detectaste. Eso para mí fue bien complicado. Yo creo que ese fue el peor infierno que pudiste haber vivido. Sí, fue un infierno, fue horrible. O sea, si de por sí la circunstancia fue muy difícil, sí, tanto para ti como para todo tu entorno, familia, amigos, etcétera. Además, agrégale esa neurosis en el sentir que tú fuiste la responsable de que esto sucediera o que pudiste haberlo evitado. Se incrementó el nivel de sufrimiento, pero encabronado. Sí, muy cañón. No, estuvo muy, muy fuerte la experiencia y más con mi personalidad, con la personalidad que ya manejaba. Porque eso lo hizo todavía más difícil y caótico. Sí, o sea, te hundes todavía más. Porque pues es tu culpa, esto debió haber salido bien y no salió bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo buscaba respuestas por todos lados. Sí, te recuerdo. O sea, necesitaba yo encontrar por qué pasó. Algo que justificara que se hizo bien todo y que ya estaba fuera de mi control. Ajá, sí, como para yo quedarme en esa tranquilidad, porque estaba viviendo el infierno de no hiciste algo te faltó y no lo viste. Ok, qué fuerte. Pero es que esto es bien común, el famoso si hubiera. Sí. Yo te recuerdo en algún punto donde trabajamos esto y de hecho lo mencionamos en el otro podcast y te dije, vive tu duelo. O sea, porque recuerdo mucho que tú querías solucionarlo para que dejara de doler y al final de cuentas, pues bueno, no te va a dejar de doler y creo que hoy día sigue doliendo, ya no se sufre. Ya se aprendió, ya se integró parte de la experiencia que deja ciertas secuelas, pero que al final de cuentas en esa neurosis de perfección y quererlo llevar a esta experiencia te estaba causando un caos impresionante. Sí, porque yo me acuerdo que te decía, es que yo no quiero sufrir, yo no me quiero sentir así. Entonces ayúdame, porque yo ya no quiero estar triste, yo ya no quiero estar llorando. Y te mandé a tu casa otros 2 meses. Y para mí fue así como... No inventes, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿quién me va a ayudar? Yo no puedo con esto. O sea, jamás habías experimentado una pérdida de control tan fuerte como en ese momento, de no saber qué hacer, donde no podías resolver, donde no dependía de ti o de alguna decisión o de alguna planeación y que literalmente te tenías que pues someter a una situación donde no pudiste haber hecho absolutamente nada diferente. Exacto, fue como, yo lo visualicé así. Como la vida me puso de rodillas y con la cabeza para abajo. Y el pie encima de tu cabeza. Sí, ajá, así como
cuando te someten y así, con sí, el pie no, en la nuca, ¿no? Como o vives este proceso como necesitas para que reacciones, o algo, tú me lo dijiste en un momento, o la vida se va a encargar de volverte a poner en una situación similar o peor. Claro. Hasta que entiendas que es un momento de hacer cambios. Sí, y es culera. Cuando trata de enseñarte algo, no se va a tontear el corazón. Sí. Hay formas, obviamente, sí. Pero bueno, qué fuerte. O sea, si además la experiencia para todos fue fuerte, uh-huh, para ti fue caótica. Sí. Por la sobreexigencia que hiciste de ti misma. Uh-huh. Y o sea, y eso te provocaba, te estaba matando literalmente en vida. Sí. Y solamente por ese perfeccionismo ante las situaciones. ¿Cómo estás ahora, después de ya algunos añitos de esta experiencia? Pues obviamente el iniciar proceso de terapia fue como la mejor de las decisiones. O sea, sí fue una experiencia bien dura y bien fuerte, pero a la vez, ya con el paso del tiempo, la agradezco en el sentido de que me hizo reaccionar. O sea, sí fue no puedes seguir viviendo así, es demasiada insatisfacción en tu vida, mucha infelicidad, nada te tiene conforme. Claro. Todo el tiempo estás pidiendo perfección en ti y en la gente. O sea, la gente no te complace. No es suficiente. No es suficiente lo que puedan hacer. Y neta no se vive. Es muy triste. Es una vida triste. Claro. Porque al final no hay nada de satisfacciones porque no las aprecias, no las sabes ver. Aunque sí las haya. Las hay, pero no las sabes ver. Pues no estás acostumbrada a reconocer como el esfuerzo de la gente porque siempre estás exigiendo un nivel más arriba. Okay. Entonces es muy, muy feo. Cuando empiezo el proceso y empezamos a trabajar primero el duelo, entiendo o empiezan a caer muchos veintes porque empezamos a revisar la historia de la infancia, uh-huh, y de dónde surgen como todas estas conductas y el desarrollo que provoca el haberme hecho tan perfeccionista y como tanta responsabilidad y todo esto. Y conforme pasa el tiempo, porque ya llevamos yo creo 4 años, no sé, un poquito menos. Con intermitentes. Con intermitentes, pero al final del día, pues sin perder la comunicación, uh-huh, ¿no? Pues sí, han empezado a caer veintes de este exceso de control, de este exceso de perfección, como sí se puede respetar parte de esa personalidad que ya es, pero como tú bien dices, sin caer como en los extremos o en los excesos. Uh-huh. Y he tratado de enfocarlo, o pongo mucho mi empeño como en esa parte. O sea, sí aceptar que el control y la perfección son parte de mi esencia. Bien. Pero hay momentos donde sí aplica y momentos donde no aplica. Y esa es la parte como donde está el reto. Y que cuesta trabajo, en reconocer, ¿no? Donde sí aplica y donde sí amerita, que muchas veces tú me dices, en el trabajo, cuando depende de ti una entrega de cualquier información, o cuando, no sé, algo que yo quiera lograr en lo personal, pues ahora sí, estructura, controla, planea, ejecuta. Pero cuando no depende el resultado de ti, pues ahí es donde hay que dejar que fluya. Esa parte es como mi talón de Aquiles, donde necesito ponerle más empeño para no caer en estos excesos. Pero estás diciendo algo muy importante. Cuando tú y yo trabajamos este tema, algo que estuvimos haciendo que creo que es importante mencionarlo porque si no la gente lo puede confundir, uh-huh, es no trabajamos o trabajamos sí el proceso de pérdida y de duelo, sí, pero también trabajamos lo que estaba haciendo que se volviera insostenible la situación, sí, que era precisamente esto, ¿no? El querer tener el control, el no soltar, el querer entenderlo todo, sí, que esto está fuera de la circunstancia que se está viviendo, pero que al final potencia el dolor que se está experimentando, porque entonces como quiero tener control de todo, y aquí hay un control que no tuve, uh-huh, y que se me salió de mi control, ahora es mi culpa. Entonces ya no solamente es lidiar con un proceso de duelo, sino lidiar con una culpa. Y eso lo vuelve doblemente caótico, porque no preví, porque, o sea, sí, pero ¿qué pudiste haber hecho? Uh-huh.
¿Me explico? Y aquí entra otra parte interesante, la cantidad de mensajes que recibiste alrededor de esta experiencia. Sí. Que te quisieron hacer sentir mejor y todo este tema, que yo veo que de repente, con buena intención, pero lejos de causarte un beneplácito personal, te terminan confundiendo más, ¿no? Porque mensajes de, pues, que así es la vida. Y tú en conflicto y en shock y con tu perfeccionismo dices, pues, qué hija de su puta madre, o sea, qué tan culera, ¿por qué yo? ¿Por qué así? Y empiezan estos famosos porqués. Sí, entonces, digo, fui testigo de tu proceso hasta el día de hoy y siento que sí hay secuelas, pero positivas, donde te deja un aprendizaje. Y esta experiencia de humildad que te dejó esta situación, creo que hoy en día jamás la vas a olvidar. Al final de cuentas, ¿no? A eso me refiero con que hoy digo que agradezco la experiencia. O sea, como bien dices, lo que se vivió dolió muchísimo y claro que jamás me gustaría volver a pasar por algo así, pero bueno, ya pasó, así fue. Déjame te hago un paréntesis ahí porque estás diciendo algo muy importante que creo que le va a llegar a una persona clave. Sí, es un aprendizaje, pero no en el momento. Porque la gente no, verás que la vida te va a recompensar. Dices, güey, ahorita me está doliendo, vale verga si me va a compensar mañana, pasado, cuando, ahorita duele, ahorita estoy viviendo esta situación, ahorita no encuentro salida, ahorita no veo el camino, no veo por dónde, estoy sufriendo. Si le das tiempo y le das un proceso y después volteas los ojos atrás y dices, a ver, ahora sí, ¿cuál es el aprendizaje que de esto voy a soltar o que voy a adquirir? Va, pero pasaron ya 2-3 años. Y el aprendizaje ya lo puedes empezar a palpar. Todavía no dices, no mames, aquí me gradúo. Me explico, todavía hay cosas que de repente se te chispan o que no recuerdas, que todavía hay secuelas de esa experiencia y que a lo mejor ahí se originaron y que si le vas agregando otras cositas más se sigue detonando, pero ahí está el antecedente. Entonces, sí se da perspectiva, pero con tiempo. Yo siempre les digo, o sea, sanar es un proceso de tiempo, no es de, ya lloré, solté y chingas madre y avanzo, no. Y de accionar. Y de accionar y de ser congruente y de tener un plan y muchas cosas más. Entonces, esta experiencia, me quiero saltar algo que importante que creo que puede ejemplificar bien tu antes y tu después, esta batalla interna, el aprendizaje que has tenido. Acabas de vivir tú y tu familia una experiencia donde adquirieron un bien inmueble y tuviste la oportunidad de aplicar toda esta información. Cuéntanos, por favor, porque esta historia está maravillosa. Ay, ya sé. Que hasta a mí me regresaste la fe. Dije, wow. O sea, es una cosa, bueno, cabe aclarar y mencionar que cuando me pasó lo de mi bebé, yo me puse en contra de Dios, ¿no? O sea, me enojé muchísimo. Normal. Porque yo decía, ¿cómo si yo soy una persona tan buena y que no le hago daño a nadie, Dios me castiga así, ¿no? Bueno, pues estuve así como con ese mood varios meses, después ya empecé como a reconciliarme un poquito, pero no me volví a la fe, así que yo decía, pues ya, aquí, regresé, a ciegas, tu hija pródiga volvió. No, o sea, era como, ok, hacemos las paces, pero todavía hay como algo, ¿no? Ok. Bueno, entonces el año pasado la oportunidad de vislumbrar un cambio en nuestra familia, de adquirir, como bien dices, un bien inmueble. Cambiamos de una casa más pequeña a una casa más grande. Para esto empezamos a hacer el análisis de los números, esa parte tu área. Me tocó a mí, obviamente. Tu departamento. Sí, ajá. Fue un proceso muy padre porque mucho de lo que yo reconocí en este proceso fue como mi esposo tiene habilidades para ciertas cosas y yo en esta parte que ya dijimos de los números y el análisis. Entonces fue muy padre porque yo le dije, ok, yo me enfoco en esta parte del análisis y tú te enfocas como en la parte de ejecutar lo que tenga que ver con los rezanes de la casa cuando se vaya a entregar y como toda esta parte que a ti se te da muy bien, ¿no? Cuando empezamos el proceso, inicialmente fue un presupuesto. La persona que nos ayudó a buscar la casa no encontraba con las especificaciones que nosotros le dimos porque teníamos como ciertos parámetros a cumplir. No era nada más una casa cambiarnos más grande. No, o sea, tenía ciertas características que se debían cumplir para entonces ejecutar. Cuando no salía, pasan, no sé, tal vez 3 meses que ahí primer paso para mí, la paciencia. O sea, es como, ármate de paciencia porque esto no va a ser de un día para otro. Cuando empiezan a pasar las semanas y luego el mes y luego 2 meses, yo era así como de, o sea, ¿qué? ¿Más paciencia? ¿Tengo que bajar a mis especificaciones o qué? Pero después yo como que regresaba hacia adentro y decía, no,
esto es lo que queremos y ya dijimos y hay que esperar para que llegue. No traemos prisa, no es que esa palabra de esperar, ya me imagino. Ajá, o sea, para mí era como un reto gigante conociendo pues todo mi antecedente, ¿no? Bueno, pues finalmente llega una casa a final de año y excede el presupuesto. Porque cabe mencionar que de inicio no queríamos vender nuestra casa, ¿no? Okay. La que ya teníamos. Entonces excede el presupuesto, analizamos escenarios financieros mi esposo y yo porque nos encanta la casa y entra la posibilidad de, ok, pues vendemos la que tenemos y eso nos ayuda a hacer como el enganche de la otra y más o menos los escenarios quedan igual porque ya tenemos como esto de enganche. Total que fue un proceso porque la persona que vendía quería una cantidad más alta, ahí la dimos por descartada porque se salía totalmente. Después, cuando ya la soltamos y bueno, pues seguiremos esperando otra opción, se mueven las fichas fuera de nuestro control porque eso ya no dependía para nada de nosotros. Se da el escenario, el avalúo sale muy a nuestro favor porque mandan a hacer un avalúo para ver cómo en cuánto anda la casa. Sale muy a nuestro favor dentro de nuestro rango que podíamos pagar. Entonces nos vuelve a buscar el asesor inmobiliario y nos dice, oye, pues se bajó a tal precio, ¿cómo ven? Checamos números y no, pues sí se puede. Empezamos ya una vez que damos el sí, el proceso de, pues necesitamos un crédito bancario, necesitamos vender nuestra casa, que no era el plan inicial, pero pues nos encanta la otra. Y a la par empezamos con la venta de la casa actual más el trámite de la hipoteca para completar el valor de la otra casa. Y fue una cosa que al principio te comentaba, yo era muy de planear, estructurar las ideas, pero no cero ejecutar. Entonces, en esta ocasión es algo que a mí me sorprende porque no me frenó el miedo de decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa claro. Que las ideas que siempre están en mi cabecita? No, o sea, vamos dándole y si las cosas se atoran y no se pueden desatorar de una manera que tú digas, pues fácil o fluida, lo paramos, pero hay que darle. Mi esposo como que al principio como que sí medio petardeaba y pues lo platicamos, nos animamos. Entonces dijimos, si en algún momento esto para, pues lo frenamos. Empezamos con la venta de la casa, se vende rapidísimo. Sí, estuvo sorprendente eso. Es una cosa de la segunda persona que fue a verla se la quiso quedar. A la par iniciamos el proceso de la hipoteca, nos piden todos los documentos para el proceso y el proceso en general de concretar la compra de esta casa fue muy fluido. O sea, la casa se empieza a mover en cuanto a la venta, la de nosotros, y a la par se movía la hipoteca del proceso para que nos dieran el crédito. Entonces, fue una cosa impresionante. Y yo me acuerdo que venía yo a las sesiones contigo y te decía, no quiero forzarlo. O sea, si es para nosotros, que se dé, y si no, llegará a otra casa. No quiero ser la de siempre, la acelerada, sí. La impaciente. La que force. Sí, si ya esperamos 3-4 meses para que saliera una casa que nos guste y que cumple con las especificaciones, quiero seguir como en ese mood de paciencia para ver si el proceso se completa y si no, pues me queda la experiencia de que logré ser paciente 4 meses para esperar que llegara algo, ¿no? Ok. Pero no, o sea, al final del día fluye todo de una forma que hasta el día de hoy estoy impactada. Eso sorprendió, claro. Muchísimo me sorprendió y, bueno, no sé si es una casualidad o diosidencias, que mi hija está en el proceso de primera comunión, entonces ella en su tarjetón debe ir a misa por lo menos cada domingo. Entonces, pues eso nos hizo acercarnos a Dios, o como lo quieran ver, sí, como de forzado o lo que sea, pero todo suma. Entonces yo aprovechaba esos como acercamientos los domingos que vamos a misa y yo decía, o sea, si es para nosotros que se dé y si no, pues nada más muéstranos el camino, si hay que voltear hacia otro lado o cambiar el plan,
queremos como confiar en ti, confiar en el proceso y que sea lo que tú quieras. Y así lo quise manejar desde para tu ego esas palabras eran ¿ay, neta? Imagínate, sí, claro. O sea, después de una vida de querer controlar todo, y había momentos del proceso en que yo decía, es que yo podría estar haciendo esto y ir un paso adelante en esto y aquí, y me acuerdo que te decía, pero no lo estoy haciendo, porque no quiero adelantarme al proceso, quiero que el proceso fluya como tenga que fluir, y yo solo le pedí a Dios que me diera como esa capacidad de entender el proceso si es que no se daba como nosotros lo queríamos. Claro. Entonces, nada más danos como esa luz, ¿no? Creo que ahí estás diciendo una parte importante en la cual la gente creemos, y me incluyo, donde de repente creemos que la vida deja de fluir, cuando en realidad somos nosotros quienes nos interponemos en ese fluir de la vida con nuestros miedos, nuestras culpas, y entramos en una desarmonía con las mismas cosas por nuestros propios miedos. Sí. En el momento en el que yo me regulo, es como volver otra vez a entrar en el camino, porque el camino aquí está. Uh-huh. Por eso me encantan estas frases donde dice, tú fluye, sí, pero la pregunta es, ¿cómo me deshago de toda la mierda que está en mi cabeza? Sí. ¿Cómo me deshago de toda la mierda en cuanto a culpas, emociones, sentimientos que no me dejan estar en esta frecuencia? Uh-huh. Porque en realidad no es que desaparezca la frecuencia, sino que yo no estoy en frecuencia. Entonces, cuando hablamos de fluir, bueno, yo fluyo, ¿ya? ¿Listo? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Algo más? Y mi mente está, pero no va a pasar, no estás haciendo nada, pinche huevón, tarará. Y eso hace que muchos de los procesos se estropeen. Sí. Te lo digo también por experiencia propia. Yo aprendí mucho de ti en esa parte, y hasta ahorita te lo estoy diciendo. Decir, wow, cómo a pesar de que puede controlar, se está controlando en no controlar. Sí, y eso fue un reto bien grande. Sí, te lo contaban. Te decía, es que me está costando mucho controlar mi control. Es como, regúlate. Y había veces en que quería, o sea, y no voy a decir que no, o sea, no sé, 2, 3 veces en el proceso sí me fui un paso adelante porque decía, no, o sea, es que esto está muy obvio. Y quería, y después como que decía, no. Pero no con la neurosis, o sea, para prevenir. Que creo que la gente ahí es donde entra en una fantasía. Sí. Yo fluyo, ¿fluir es hacerte pendejo? No. Es, yo hice, yo organicé, yo estructuré, yo moví las piezas y te decía, hay un límite y la vida te lo va a decir hasta dónde sí puedo intervenir y hasta dónde aquí ya no me compete. Pero el problema es que a veces la gente cree que es fluir, sentarte, echarte una coquita rico y esperar ya. ¿Casa nueva? Ok. No mames, wow. Ya ves aquí. No, espérate. Tú haces tu parte, la vida hace su parte. Que la vida hace su parte de todos modos. Eso lo ha aprendido a pasar de los putazos. Exacto. Y fluyes en esa circunstancia. Y yo me acuerdo que te decía mucho, es que tengo clarísimo que la vida se va a encargar de darte tus catorrazos. Y eso ya pasó. Es como, si sigo de aferrada, pues al final me voy a topar con la pared. Este proceso que se dio con lo de la casa, lo vi como una oportunidad de, a ver, con lo de Jesús, tu bebé, lo viviste así. Uh-huh. Ahí viene una nueva experiencia y vamos viendo cómo la vives. A ver si aprendiste ya algo o seguimos siendo los mismos de hace 5 años, ¿no? Okay. Yo lo comparé mucho con eso. Y no paraba como de pensar en la vida me está dando una oportunidad con una experiencia totalmente diferente, pero que igual si no se da me va a causar decepción, frustración, tristeza. Entonces, ¿cómo lo quiero vivir y cómo lo quiero manejar? Claro, obviamente. Y me centré mucho en eso, en quiero que sea diferente, quiero confiar en el proceso en sí, en la vida, en Dios, como lo quieran ver. Y si es para nosotros, que se dé. Y si no, que se nos muestren las señales para cambiar el rumbo. Claro. Y todo el tiempo estaba yo pidiendo eso, todo el tiempo. O sea, no decía, sí, por favor, que se dé, quiero la casa. No. O sea, yo me enfocaba en, si es el momento y es la casa, que fluya. Si no lo es, solo muéstranos el camino y las señales para cambiar el rumbo. Y que no quedaba en un discurso.
en un placebo mental que tú te decías para decretar la unión o no, estabas convencida. Sí. Pero yo te veía y yo analizaba y decía, a ver, no está diciendo este speech para que ella solita se tranquilice. De verdad lo creía y claro. Lo sentía. Y se veía. Y quería yo sentir porque yo te decía, yo quiero vivir el proceso con calma. O sea, porque no lo quiero vivir con la ansiedad de, es que es lo que yo quiero y si no se da, entonces, o sea, sí, de dientes para afuera estoy diciendo que sea lo que Dios quiera, pero adentro quiero que sea lo que yo digo. No, de verdad, o sea, y te lo decía, yo quiero sentir dentro esa vibración de sí, que sea lo que la vida tenga para nosotros. Y se dio súper rápido, ya disfrutas de una nueva casa, con un nuevo proceso, que también es otro proceso, sí. Un proceso de adaptación, sí. Pero bueno, yo te quiero agradecer, porque aceptaste esta invitación y porque nos estás compartiendo esto, y a esto es a lo que voy, o sea, para llegar a estos puntos hay un proceso de aprendizaje sí. Y de desaprendizaje. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí me pueden seguir funcionando, hay cosas que dices, no, espérate, estas ya están completamente obsoletas. Sé que para ti el tema de controlar en una versión neurótica te trajo conflictos bastante fuertes. Sí. Controlar en una versión más ecuánime, más aterrizada y un poquito más asertiva, entendiendo hasta dónde sí puedo controlar y dónde ya no puedo controlar. Y creo que no solamente lo aplicas en estos escenarios, sino hasta en tu vida diaria, con tu hija, con tu pareja, con tus padres, con tu hermana, contigo misma, sí. Que se ven estos escenarios y que al final entiendan algo, y esto es bien importante. Esto se vuelve un trabajo de todos los días. Sí. Porque la gente dice, no mames, wow, viven feliz para siempre. No, porque el tener este control del control para que no se descontrole requiere de trabajo, de todos los días estar pendiente hasta que se vuelva un hábito, porque al final la naturaleza es regresar a donde no somos cómodos. Sí, o mejor, recaídas. Claro, y que las ha habido. Y que de repente dices, sí, pero ya no duro meses en ella. Sí. Ya hoy me doy cuenta, lo aterrizo, lo analizo y salgo en un corto tiempo y ya no me neurotizo como llegaba a serlo. Sí. ¿Me explico? Entonces, que aquí es donde sí les insisto mucho, el proceso de sanación es un proceso de tiempo. A veces la gente quiere salir de la primera sesión, no mames, wow, qué chingón es este güey. O sea, sí, pero necesito tiempo para sí. Que el proceso se dé, se efectúe, se hagan los cambios y que el sistema de creencias se mejore. Entonces, yo te he visto crecer, me has permitido compartir tu proceso, tu aprendizaje junto con tu pareja y con tu niña, con tu familia también, y veo como de la persona que yo conocí en plena crisis, en pleno dolor, a la mujer en la que hoy eres y te has convertido con un proceso de crecimiento, wow. Toda mi admiración y respeto para ti, y sé que estás en un proceso todavía, sé que estás tratando de mejorar algunas otras cosas, pero creo que este proceso de la casa se volvió tu mejor examen. Sí, así lo veo. Sí, te graduaste con honores y no estás pidiendo esa graduación. No. Creo que es la parte donde la mejor calificación que sacaste sin pedirla, sin exigirte de más, ¿sí? Y que lo mejor es que mantuviste a tu público en una expectativa sin hacerlos partícipes hasta que se logró el resultado y decidiste compartir. Sí. Yo creo que eso también te quitó presión, mucha presión. Sí, no mames, no, ahora no les puedo fallar. Ya abrí mi boquita, ya les dije, no, creo que tú solita te quitaste esa presión. Sí. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Con lo que quiero cerrar es justamente eso que mencionabas de no me siento que me gradué con honores, sí lo siento como que fue un muy buen examen con el que tuve una muy buena nota y no porque esté buscando la nota, sino por el resultado que está generando. Me siento feliz, me siento plena, me siento satisfecha, me siento muy contenta. Es un logro que yo buscaba de toda mi vida, tener una casa como la que hoy tenemos. Y se lo digo a mi esposo, o sea, yo aquí no puedo ser viejita, le dije, y no sabes qué felicidad me provoca pensarlo y sentirlo. Le dije, porque hoy lo siento, ya no es esa, sí, pero luego quiero otra casa más grande. No, o sea, ahorita es como, ya logré esto, se siente genial, se siente fantástico, y ya no es el peso de, no es perfecta, no me satisface, algo le falta. Seguramente le faltan cosas, pero yo me siento capaz, junto con mi familia, de ir encontrando ese toque personal que le queramos dar a la casa y hacerla sentir todavía más nuestra, pero no viéndola como, le falta esto, sino es como, podemos hacer que se vea como la queremos ver. Claro, y ojo,
Aquí no es y vivieron felices para siempre. Es un buen resultado, Sí. es un buen proceso, es un buen término y continuamos. Sí, exacto. Vas a disfrutarlo, vas a gozarlo, pero tu vida no se queda ahí como una foto del buen recuerdo de ahí fue toda su felicidad. No, estás muy joven, tienes metas, tienes procesos, tu pareja también, tu hija va a crecer. Hay historias que se siguen escribiendo y que con este aprendizaje puedes manejarlo de una mejor forma y te prepara para el siguiente aprendizaje. Así es. Porque aquí es donde, y quiero terminar con esto, el proceso no termina, el proceso continúa. Sí. Y ahí es donde la gente dice, ¿y esto nunca va a acabar? Pues no, mientras estés vivo siempre hay mierda que escarbar y siempre hay cosas que aprender. ¿Sí? Entonces, yo te felicito de todo corazón y sabes que como terapeuta y como amigo me honro mucho en que tú tengas esta presencia en mi vida, así como tu familia, y verte crecer de esta forma es maravilloso. Y el que hayas compartido tú antes, durante y después también es una experiencia grata. Muchas personas se van a identificar con esto y recuerden, siempre hay otra historia. Siempre, 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 que normalmente no la contamos porque es dolorosa, pero que esa historia es la que normalmente nos lleva a crecer. Si no hay dolor, no hay crecimiento. El crecimiento viene del dolor, no del sufrimiento. Son dos cosas completamente diferentes. Yo creo la vida es culera y es ojete y no se tienta el corazón, pero es como una madre amorosa que te pone un chingadazo para que aprendas. Porque si lo haces con tu libre albedrío te vas a tardar años. No nos gustan las formas, no nos gustan los procesos, claro, pero es parte del show. Y entonces leí una frase, que ahorita con el taller que voy a dar el sábado, que me gusta mucho y que la estoy aplicando es, ¿quién eres tú ante las crisis? Las crisis te descubren. Sí. Las crisis no te reinventan, te descubren y sacan a relucir quién eres. Pero bonito. Sí. Y dices, a partir de hoy, ¿así quiero seguir manejándome? ¿O cómo me gustaría enfrentar este tipo de situaciones? ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por tu experiencia y tu testimonio. Escuchen este podcast, compártanlo por favor y nos vemos la próxima semanita. Gracias. Saludos, bye. Adiós. Listo.